que no sé en qué momento lo escribió, que dice: no sé, camarada, si esto es lo último mío, que llegue a ustedes, no sé. He tratado de mostrar en mejor forma mis penas y alegrías. Me siento débil. Todo me hace llorar. Siempre me sorprende el amanecer o algunos amores, no sé. Les escribo a ustedes porque me han enseñado a vivir como comunista. Nada ha pasado frente a mis ojos sin abrirlo como si fuera un niño. No tengo mucho que dejar, solo un teatro llamado El Riel. ¿Quién es este Juan Vera? ¿Qué compañía es esta llamada El Riel? Juan Vera no figura en la Academia Teatral Chilena. El Riel es una compañía invisibilizada por el medio. Me acongoja la idea de un fragmento de la historia escondida en la penumbra del oficialismo. Me preocupan los gritos de la resistencia teatral chilena tapados por la mano ignorante del mercado. Esta historia es una trizadura en la memoria. Y esta es mi invitación a escarbar en ella. Esta mesa pertenecía a una salitrera. Sobre esta mesa, Juan Vera daba rienda suelta a su creatividad. Buenos días. Este es un afiche de la obra Rayados, de la compañía de teatro El Riel. La última obra que montó Juan Vera y que delata la corrupción política en democracia, entreverada a una historia de desamor. Estás alucinando, chica. Yo entré en una lucha para volver contigo y ahora resulta que estás esperando guagua. Y esa guagua no es mía. Nada tengo que ver con esa guagua yo. Que la cuide el reformista. Ya te dije que no te voy a cuidar esa guagua, Victoria. No te estoy pidiendo que la cuides. Te estoy pidiendo que armemos familia otra vez. Ay, amor, cómo te encuentro mal, así, tan desarreglado, con tus rodillas peladas, todas tus venas cortadas. Ay, amor, cansado amor, los vientos barrerán contigo por las veredas de nuestro invierno. Las noches llegarán todos los días. Ay, amor, antes que amanezca, te tomarás un ron y mirarás a los niños que entran a la escuela. Ay, amor, borracho amor, embarrado, todo calado, ciego, falso, desvalido, no pierdas tu última sangre antes de llegar a vomitar. Ay, ¿Qué? ¿Qué te voy a pagar yo esa plata? No soy mierda. Sin un tope. Esta distintivo parece una lacuna. Ahí está Lautaro Vera, su hijo, revisando los papeles de su padre, junto a su madre, Ana María Ortiz. Este fantástico caminó por las calles perdidas de mi ciudad. Nuevos subterráneos desconocidos. Algunas hembras sin libreta de comunicaciones. Otros hombres con la piel descabezada. Versos que surgen de papeles preservados por años, entre maletas y cajones. Antonia, pajaritos de mimbre. Antonia, pajaritos de mimbre. Y aquí está la familia. Hasta ahora que
Escarbando en bolsas, un mar de textos y un afiche de la obra El alma buena de Sichuan, de Bertolt Brecht, interpretada por la compañía de teatro El Riel. El elenco de izquierda a derecha: Mireia Moreno, Marcela Schulz, Marcos Morales, Gastón Quesada, Ana María López, Patricio Aguilar y Juan Vera. La ruma de papeles que surgió de estas bolsas terminó en la clasificación de estos textos, todos de la autoría de Juan Vera. En esta bicicleta, Juan Vera recorría la Florida para llegar al Liceo de Puente Alto. Con esta proyectora de cine, Juan jugaba de niño, y esos aros de atrás fueron utilizados en la obra La 504. Recuerdos en estantes contienen aún su personalidad. Aquí está Diálogos de la Merced. La mujer en esta foto es Ana María López. Canción de la sangrienta paz, así me lo enseñaron, así fue nuestro juramento, está comprobado en todas las latitudes. La paz no puede convivir con la disidencia en ninguna vereda, en ningún continente. Así lo hemos aprendido y así es. Cuando el primer hombre se encontró con otro igual, lucharon por el mismo hueso y el uno al otro mató para comer y sobrevivir. Brindemos con la sangre de nuestros enemigos y vivamos todos en paz. ¡Qué lindo regalo, mi coronel! Pero si nos remontamos nuevamente a la fotografía, se encuentra junto a Pepe Secal en una entrevista por la Compañía de Teatro Popular Periférico, teatro al que se incorpora a la vuelta de su exilio desde Suecia. Ella es mi bisnieta. Hola, hola. Venga, pues. Venga para que salga en la película. Al poco tiempo de estar trabajando juntos, Ana María López se vuelve su compañera de lucha y de teatro. En su casa, la foto de Juan con sus mostachos lo mantienen siempre presente. Estamos en Curarregua. Y esto es caminando a la frontera con Argentina. Esa es una de las primeras críticas que recibió el Riel. Esto es en Serrano 444, que es de la construcción. Y estos compañeros son argentinos, que vinieron a ese festival Pedro de la Barra que hacíamos nosotros. En este patio de San Joaquín, Juan tenía reuniones interminables con artistas de la Sech y de Sidarte. Gente que no paraba de hablar frente a la guitarra y botellas de vino. Y justamente Juan convocaba a la gente bautizando este espacio como la Plaza Dylan Thomas.
Aquí, Ana María dispone las sillas en la misma posición que se colocaban ellos para poder conversar. Un aroma enorme que cuando Juan se murió se cayó. Me botó la reja, todo. Y esto era naciente. ¿Por qué debiera conocerse la historia del Teatro El Riel? Porque es la historia de Chile, es la historia de nuestro país, la historia artística de nuestro país. Es la cultura, es parte de la cultura. En algún momento en este país se hizo teatro campesino para dar a conocer lo que era la reforma agraria, para saber, para que los campesinos supieran cuáles eran sus derechos y cuáles eran sus deberes. Y ese teatro lo hizo el Juan Vera, saliendo de la escuela. Fundamos la compañía de teatro de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile, con Juan Vera. Uno de los 3 episodios de, claro, Buenaventura de Luis Alberto Hairemans, un montaje de alumnos del primer año de la Escuela de Teatro, la obra por encima de las actuales posibilidades, ya hace un comentario así muy superficial, nada. Pero en esta obra fue la que me dirigió Juan Vera en el Festival de Teatro, que era justamente el año repetido de Buenaventura de Luis Alberto Hairemans. Y después ya se fue Juan Vera y no lo vi más porque después vino el golpe. Durante toda la escuela de teatro, 69, 70, 71, 72 y 73, bueno, fueron 4 años cortitos también. Ahí está, pues es lo que se nos Juan, a ver, este soy yo y este es Juan Vera. Era para la obra. Y lo hicimos en un césped conmigo que se llama Buenaventura. Dice Juan Vera. No. Sí, Juan Vera, parte superior, dice. Juan Vera, parte superior de la foto, y Alberto Curapel. Y Alberto Curapel, Escuela de Teatro, Universidad de Chile, 1966. Bueno, tuvimos a Sasha Mamlai, un soviético, que era un gran profesor, gran conocedor de Chekhov. Hicimos un Chekhov increíble. Por ejemplo, Juan aprendió mucho, yo creo que esencialmente como hay como una visión y un interés grande con Sacha Manlai, que era un ruso que vino a hacer teatro aquí. Yo fui muy amigo de Sacha también. Entonces, entre eso nos conocíamos nosotros. El Sacha Muhsen Yassin, que era un iraquí, el Douglas Harris, que era el profesor de voz. Tuvimos unos profesores de movimiento increíbles. Bueno, estaba la John Turner y Patricio Bunster. Y recuerdo esa energía que tenía, su risa, sus manos, su forma de ser, una energía desbordante y creativa. O sea, muy linda persona. Y como que aglutinaba a su alrededor, tenía poder de convocatoria, pero también tenía algo así que lo hacía que uno pensara de pronto de que había un grado de locura ahí también, una pasión terrible por el teatro. Bueno, hizo de ese medio una cosa, como un campo de lucha. ¿Qué pasó también, pienso yo, el mismo golpe de Estado? O sea, el mismo golpe de Estado abrió muchas heridas, y muchas heridas también creadoras, como fue el caso, por ejemplo, del Juan Vera, que sus obras fueron, en el mismo exilio, fueron hechas, fueron representadas, él siguió escribiendo, tuvo otro tipo de actividades que lo llevaron justamente a ser creativo. Nosotros llegamos con Camilo, recién nacido, en Lima. Nos salió la posibilidad de irnos a Gran Bretaña y llegamos a Londres, a la casa que tenían para los chilenos ahí, que fueran
todos los refugiados, porque aceptaron 4.000 chilenos refugiados. Y a nosotros nos salió Glasgow. Llegamos con otras 4 familias a Clydebank, que es un pueblo dentro de Glasgow, y sabían que veníamos sin ropa, sin nada, veníamos del verano de Perú y llegamos en enero a Escocia, pura nieve. Y entonces bajamos ahí del bus y había toda una delegación esperándonos con un coche rojo para que pusiéramos a la guagua del Partido Comunista. Y nos llevaron a vivir en unos bloques en una ciudad de la Singer, se llamaba Fifley el pueblo. Eran todos obreros, bloques donde vivían los obreros de los shipyards. Están todos los astilleros en el borde del río Clyde, las destilerías de whisky, hay un mundo industrial ya. Ahí llegamos a vivir. Y ahí llegó este Juan Vera, que, como te contaba, toda su vida es hacer teatro. Entonces bastó que nos colocaran en uno de los departamentitos de estos bloques y él inmediatamente se empezó a conectar con el mundo de la gente, de los sindicatos, de teatro. Después llevábamos unos meses ahí y avisan, han apadrinado y han logrado sacar de la cárcel pública a la Coca Rudolfi, al Medina, al Hugo Medina, al Marcelo Romo, y todos iban a llegar a Londres. Entonces Juan se vuelve loco y dice, cerremos las puertas y nos vamos, sin nada, así. Pescamos la guagua, cerramos esa casa y nos fuimos a encontrar con lo que fue el Teatro Nuevo Popular, que se formó allá, con todos estos actores. Cuando yo llegué, ya el grupo estaba armado, estaba él ahí. Hicimos una obra que era sobre nuestra experiencia, que se llamaba Chile 11, 1973. Sé que Juan llegó a Glasgow, sí, y aprendió inglés con un acento, pero muy fuerte. Era una cosa bien curiosa, porque tenía acento latinoamericano, pero más encima el acento escocés de Glasgow, que es muy cerrado. Cuando él hablaba, no podíamos entender, yo creo que ni la gente inglesa entendía. Había una parte donde decía fucking hell, pero él con su acento decía fucking hell. Y no le entendíamos nada, pero lo que me recuerdo de él es que tenía un carácter fantástico. Bueno, el Juan era un hombre muy creativo y muy loco, te salía con unas cuestiones que te decías, ¿cómo? ¿Quién? Era una imaginación que te descolocaba. Él en realidad era un grupo de teatro, un actor que trabajaba con la clase obrera. Y se mantenía, digamos, en esa línea, en escribir sobre los obreros, sobre los campesinos, sobre los mineros, sobre los ferroviarios, porque esa era su lección. Y se mantuvo incluso en Inglaterra. En la época que estuvimos en Londres, por ejemplo, en una pieza, que nos tocó vivir 2 familias, yo esperando una guagua, Camilo de 1 año de edad, Juan, otra refugiada en Londres, todas en una pieza. Él contaba que para poder trabajar, escribir, tenía que esperar la noche. Y había un armario, y Juan escribía con su maquinita, se subía arriba del armario y ahí escribía todo el día. Imagínate. O sea, no paró nunca. Y él contaba que él se subía arriba de la silla, ponía un cajón, se subía y ahí escribía durante la noche, ponía una lámpara, una cuestión y escribía de pie durante horas.
Su mundo era escribir desde la mañana a la noche, donde estuviera. Después, con el sistema de seguridad social, nos dieron un lugar donde vivir, una casa, y ahí llegaba el Rodolé, que era un cabrito chico, pero andaba con Juan para todos lados. Cuando una me la quiere, quiere. Y cuando no quiere, no quiere. Eso se lo dijo Juan Vera a Mauricio Rodolés en una estación de tren en Londres. Y tengo dos habituales acá en Alonso Valle con Santiago. Buena, 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 Alcancé a ver El mecánico de los 12 cambios. Aparecía en las revistas de espectáculo de Londres. Vengan a ver la obra de Juan Vera, el dramaturgo chileno, que se dio acá. El mecánico de los 12 cambios. Yo la fui a ver, me invitó, qué sé yo. Era todo este teatro bien alternativo, bien en lugares como carpas de circo, no sé. Y a mí lo que más me llamó la atención no fue la obra, sino que un actor, que era un guatón grande que usaba aro. Pero en aquella época nadie usaba aro, no estaba ni de moda el aro. Y este guatón tenía un aro. Terminó la obra, nos fuimos a un trago y le digo, ¿qué te pareció? Bien. Oye, tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? El guatón, el que hace de Galvez. Sí, el actor ese, sí. ¿Por qué tenía aro? ¿Qué me preguntáis, weón? Pregúntame de la obra. ¿Qué te interesó el aro, weón? ¿Te gustó el weón? ¿Qué onda, weón? Puta, perdona, Juan, pero que me llamó mucho la atención. ¿Por qué tenía aro? No tengo idea, weón. Y estuvimos toda la tarde y yo cada cierto tiempo, oye, pero ¿por qué el weón tenía aro, weón? Y al final me contó que era búlgaro, era como gitano. Y por eso tenía aro, me acuerdo. Y claro, me acuerdo de la revista Time Out, que era como la revista donde estaban todas las weas que estaban pasando en el espectáculo en Londres en ese momento. En rock, en teatro, en danza, en artes visuales, en cine. Era una revista que era una cartelera. Y a veces venían comentarios. Y se había comentado ahí la obra Galvez o El mecánico de los 12 cambios. Y eran 12 cuadros en que Galvez era un mecánico de un fondo que arreglaba los tractores, que iba adquiriendo conciencia revolucionaria. Muy Brecht, muy Brecht. Entonces, Juan tenía estas cuestiones. Juan tenía estas condiciones. Primero tenía una posición de clase, que estaba claro que hay que tomar una posición de clase en esta vida, en esta sociedad capitalista, hay que tomar una posición de clase. Esencial, lo primero, ¿no? Y segundo, conocer en profundidad a la gente. Entonces él se metía con los obreros. Se había metido en un mundo británico, en lo que llamaban el Fringe Theatre. Fringe, que se escribe F-R-I-N-G-E, que es chasquilla, ¿no? El teatro chasquilla, que es el teatro alternativo. Fíjate que los chilenos en general, claro, con sus excepciones, con todas las cosas, pero en general tendíamos a aclararnos entre chilenos. Y Juan no. Juan como que buscaba el medio para respirar. Y si el medio era el teatro británico, ahí estaba él. Un día, el afamado hombre de teatro, Harold Pinter, mandó a sus estudiantes a escribir una tarea de dramaturgia sobre el río Támesis. Juan Vera, uno de sus alumnos, sin encontrar qué escribir y deambulando a orillas del río, encuentra un bar que le llamó la atención por sus decorados. Pidió una pinta de cerveza y vio en un muro recortes de diarios sobre la Guerra del Pacífico. Dejó la pinta de cerveza y se fue a investigar. Tras la investigación, escribió la obra Thames Nitrate Company, antipatriótica para ingleses y chilenos.
montada por la compañía Half Moon Theatre Company, es premiada por el Art Council y gana la beca para volver a Chile. Al traducir la obra, la denominó El Salitre. A raíz de todo este trabajo que él hacía, obtuvo la beca BUS. Y con eso fue que llegamos acá a Chile. Volvimos de Londres en octubre de 1979. Y llegamos aquí como todos los que vuelven refugiados, que estuvieron asilados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Y Juan tenía estas 3 tías viejas, hermanas de su padre, las famosas tías Vera, la Marta, que fue como su mamá, la Lucha, la Tila. Nos recibieron en su casa de Suecia. Suecia 2670, esquina Diagonal Oriente. Ahí todavía está la casa, está cerrada. Es de esas casas, oye, con galería, hasta el fondo, como tú entras y entras a 100 años de soledad. Y esta Marta se preparó para recibirnos. Entonces ella hizo abrir 3 piezas de esta casa, que estaban con los famosos candados oxidados y con tranca. Es una casa que todavía tiene tranca, y a las 7 de la tarde ellas cerraban y ponían la tranca. Imagínate Juan Vera, que le pongan una tranca a las 7 de la tarde. De pronto recibí un llamado de teléfono, era él y me dice: compañera, vengo volviendo del exilio y soy un compañero de teatro y necesito contactar a los compañeros. Ya, compañeros, juntémonos. Y nos juntamos con él, con quien era mi pareja en ese tiempo, y con otra actriz, Eliana Rodríguez, y en mi casa, la casa de mis padres. Y entonces nos leyó una obra que no he podido recordar el nombre, de qué obra era, pero sucedía como en un bar al parecer. Pero era una sarta de garabato de principio a fin. Entonces la imagen que tengo es Juan, que se subía a la silla, que se sentaba, que se paraba, que leía esto, y mi madre que pasaba de la cocina a su dormitorio y escuchaba. Justo cuando ella pasaba eran estos rosarios de garabatos de los personajes. Antes del riel, él intenta reinsertarse y poder todo ese cúmulo de energía que traía para trabajar y aportar, intenta ponerlo en algún proyecto teatral. Cuando Juan se asienta en Chile, forma la compañía de teatro El Riel, y la fotografía que vemos a continuación corresponde a uno de los primeros montajes de la compañía. La obra se llama Mientras duerme la señora, escrita por Mario Villatoro. Se bajaron 2 tipos de la camioneta, metieron la cazuela dentro de una bolsa de plástico azul y lo pusieron encima de una camilla. Hace tiempo que no pasa nadie. Alguien tendrá que pasar. No, es feriado irrenunciable. Tengo frío. Hagamos fuego, ¿quieres? Aquí podemos ver, después de más de 35 años, un montaje con el elenco que formaba la compañía en esa época. Bueno, es nuestro homenaje a estos 2 compañeros, viejos amigos, que nos dejaron. Muchas gracias. Tome, la memoria de su abuelo. Gracias. Es mi abuelo. Hola, hola. Y esto es carbú. Esto es carbú. Pero eso tuvo una investigación. Con diario viejo, se encontraron con varios profesores en época de dictadura. Profesores que vivían en la calle. Yo también quiero hacer un saludo por ustedes porque fue muy emocionante verlos en escena. Fue muy lindo recordar épocas antiguas de la primera vez que se montó esta obra
y de recordar las épocas que vivimos en esos tiempos. Un mesón largo, cada uno tenía su máquina de escribir. Esa era la gemela, esa era la mía, y la de Juan era la inglesa. Esas máquinas estaban al lado, una al lado de la otra. El Teatro del Riel venía en la cabeza del Juan desde Inglaterra, él y sus trenes. Entonces, hasta que encontró al Mario Villatoro, yo creo que a través del partido, ¿no? Esa parte no la tengo muy clara. Y ellos eran el Riel. Entonces veo y hay una hoja escrita por Mario Villatoro que dice: hazle música a esta canción. A mí lo primero que me llamó la atención de la canción es que era una canción muy poética, que es la canción de la 504, dice: en el mapa del mundo marcaron una cruz de viento. A mí me sedujo la obra desde que la leí, porque era muy, muy poética. Porque para graficar al Juan, cada texto que él decía era poesía. Ese es el punto de él. El decir tiene que ver con la belleza. Tenía ahí en la Alameda, tenía como su centro cultural del Banco del Estado, y tomaba yo unos cursos de teatro con Rafael Ahumada. Él hacía clase. Y 2 veces a la semana, suponte tú, y un día él me ficha y me dice: mira, estamos necesitando, y me empieza a hablar de la obra de la 504, que se les había ido la actriz principal, la única mujer en esta obra, que hacía el papel de una profesora rural, qué sé yo, y como en la obra se cantaba una vez, ella, la profesora, cantaba, tocaba la guitarra, y entonces me llevó, y ahí empecé mis primeros ensayos, mi primera funciones como actriz profesional, siendo estudiante de colegio todavía, ni siquiera estudiante de teatro, sino que estaba en 4º medio. Juan había llegado al exilio, yo había salido a estar preso, entonces ahí empezamos a juntarnos y a ver las posibilidades de la 504. Y cuando ya nos pusimos de acuerdo, de ahí yo me puse de acuerdo con el escenógrafo que yo trabajaba, ¿ya? Que él diseñó el mascarón completo de la 504. Su teatro era bastante brechtiano, diría yo, claro. Tenía mucha de esa impronta, tanto en la estructura dramática de la obra como en la temática. Entonces, en la estética era no ocultar nada. Si nosotros teníamos un pedazo de la locomotora, poníamos el pedazo de la locomotora y una estructura de fierro que la había hecho él con los viejos atrás, y tú subías por la estructura de fierro que no era una locomotora, y te parabas y quedabas ahí atrás de esta locomotora. Entonces no trataba de que el espectador creyera que eso era de verdad, sino que es un signo de locomotora, como lo que planteaba Brecht, ¿verdad? Es decir, el espectador termina lo que tú le estás proponiendo como lenguaje visual. Y ahora a la chilense, ¿cierto? No a la alemana. Tenía una escenografía muy sencilla, pero que inmediatamente te daba el ambiente de la vida de los ferrocarrileros. El personaje o el objeto tenía elementos reales, pero estaba mezclado con elementos que no eran reales. Y eso lo hacía interesante. Yo te digo, por ejemplo, para nosotros era una gran riqueza que que el sindicato de la Santiago Watt nos pasara una sala. Porque eso te permitía un punto de apoyo. Con ese punto de apoyo ya podías cambiar el mundo, que era la intención que tenía, cambiar la mirada de la gente, entender. Siempre estábamos como en tomas de terreno o en tomas de fábricas, o sea, eran tiempos bien difíciles, siempre llegaban carabineros. Entonces el toque de queda era una medida súper fuerte para cualquier actividad de presentaciones, no solamente de obras de teatro. Y que hay un galpón que tiene una estructura muy extraña, y adentro tenían una locomotora, una locomotora de verdad. Es decir, toda la parte de adelante era una locomotora de verdad, enorme, un pedazo de locomotora. Y ahí se ensayaba.
y venían los trabajadores a ver y se hacían ensayos abiertos, se sentaban y miraban parte del ensayo. Con el Juan partimos haciéndola porque valía la pena hacerla. Tenía que ver con el problema de los trenes en ese momento, lo que estaba sucediendo. Toda la situación en ferrocarriles, estaban cortando ramales, estaban terminando con el ferrocarril en ese tiempo. En una época que el ferrocarril estaba muy maltratado, como te lo comenté, que el Gustavo Meza había escrito y dirigido una obra que se llamaba El último tren, también pasaban este tipo de cosas, un poco tocaba el tema de que se desarmaba toda la cosa ferroviaria en Chile. Ahora, lo de Juan era mucho más político que lo de Gustavo. Lo de Gustavo era político, pero tangencial, y estaba armado en un cuento de relaciones amorosas también, pero lo de Juan era mucho más político. Incluso está, ¿verdad?, esta experiencia del teatro, del taller de teatro independiente, creo que era la sigla, con Tres Marías y una Rosa, que si bien parten de una experiencia popular, de alguna manera al llevarla dramatúrgicamente al escenario, tergiversan ciertas cosas en pro de una dramaturgia, y eso las distancia de las protagonistas originales, que terminan por hacer ellas una obra para decir la verdad, Las Tres Marías y una Rosa es esta, no la que contaron este grupo de teatro universitario. Eso no pasaba con el teatro de Juan Vera, todo lo contrario. El teatro de Juan Vera nacía de una estrecha relación con el mundo obrero y se devolvía al mundo obrero, que era capaz de reconocerse ahí mismo. Pero hubo una oportunidad en que mi papá no me dejó ir a una función, porque estaba pero muy peludo, muy, la represión ese año fue, el 83 ya estábamos. Uy, fue terrible, horrible, realmente. Y entonces el Riel estaba convocado para una función así, pero súper peligrosa, así, en un lugar así que estaba tomado, que podía llegar la policía. Mi papá no me dejó ir y se suspendió la función y como que quedó la embarrada. Sorry. Sí. En ese momento, si tú prestabas una sala, tenías que hacerte responsable también de lo que se hablaba en la obra completa. Entonces no era cualquier cosa. El hombre te estaba prestando una sala, el sindicato te estaba prestando una sala, pero en el fondo te estaba prestando el corazón. Don Oscar nos prestaba la sala y nos ayudaba mucho. Nos ayudó varias veces. Él también intercedió en ese momento, en un momento que nos pescaron presos con el Juan. Linares es una ciudad donde hay mucho regimiento y un encargado de teatro de la municipalidad nos contactó a raíz de que estábamos haciendo unas obras infantiles y nos llevó con viaje pagado, con pago por las funciones, cosa que para nosotros era el paraíso. Ahora, este tipo era funcionario de la municipalidad y él no se preocupó de leer el resto de las obras. Nos preguntó si teníamos obras para adultos. Sí, tenemos la 504, Mientras duerme la señora, y 2 obras infantiles. Ya, perfecto. Dimos el primer día la obra infantil, eso fue un sábado a mediodía, impecable. Y después en la noche dimos la 504, el teatro lleno. De la mitad hacia adelante eran funcionarios municipales, con su familia. El alcalde con su señora en primera fila, ahí en el medio. Y para los que no saben, la 504 fue la primera obra en Chile durante la dictadura en que se habló claramente, sin metáforas, sobre detenidos desaparecidos, sobre soplones. De hecho, el personaje del inspector que lo hacía Mario Villatoro era un soplón de la CNI. Y el personaje de Juan, que era el maquinista, lo encaraba abiertamente, sin metáfora. Por lo tanto, políticamente, yo diría que fue la primera obra que en forma bastante valiente y también arriesgada habló
de tortura y detenidos desaparecidos durante la dictadura. Estoy hablando del año 83-84, e incluso antes que yo entrara. Bueno, a raíz de eso empezó la obra y a los 20 minutos se paró el alcalde, se paró la mitad del teatro y se fueron. Y nos informaron que a contar de ese momento éramos declarados personas no gratas y nos dieron 3 horas al día siguiente para ir a buscar las cosas al teatro y irnos de Linares. No, no que toca el tema, sino que lo toca directamente. Porque, por ejemplo, el ictus, que también tiene el mérito de haber, pero ellos usaban muchas metáforas. Yo creo que por algo la dictadura militar lo primero que corta son las vías férreas como interconexión del país, porque los trenes en Chile han sido muy importantes, culturalmente también. Entonces, claro, instalan las flotas de buses y todo para contrarrestar lo que era el tren. El tren es muy importante. Entonces, obvio que él lo que está defendiendo con una obra de teatro, está defendiendo la situación del ser humano, aparte de la situación patrimonial de este país, que es importantísimo. Pero me dijo, pero tenéis que llegar y hacer alguna weá que nos haga ganar dinero. ¿Qué sabías hacer aparte de teatro? Yo le dije, bueno, tenemos que hacer una obra de teatro infantil. Entonces yo le pedí al Mario Villatoro, le dije, Mario, mira, ¿sabes que tenemos que tener un texto, una obra de teatro? Y me dijo, ya, ¿y qué weá querés que haga? Tienes que adaptar una fábula de La Fontaine. Ya, ¿a qué hora querés la weá? Mañana. Y el Juan se cagaba la risa. Entonces, bueno, me dijo, ya, listo. Hasta mañana entonces. Chao. Y el Juan me dijo, oye, este weón te va a traer la obra mañana, weón. ¿Estás hueveando? No, weón. Sí te la va a traer, weón. Y la trajo. Se llama La Zorra y el Fabulista. Y el Juan me dijo, bueno, ¿y yo qué, weón? Y el Juan, yo le dije, pero si vos vais a ser Júpiter, weón. Y teníamos una ensalada, weón, se nos armó un enredo entre los dioses, que si esa weá era griega, weón, era... El dios Júpiter, al Mario se le metió con que la weá, el dios se llamaba Júpiter. Weón, ese es Zeus, weón. No, el otro weón, ya listo. Dijo, bueno, y el Juan dijo, bueno, ya que tanta weá, que si el dios voy a ser yo igual en la obra. Listo. Y ahí enganchó. Y jugaba, hacía un personaje que estaba en el cielo. En el Olimpo vivía el weón. Y ahí jugaba al dominó. Chancho 6 parte, el dios estaba jugando al dominó, weón, y tomando. Juan era un actor muy potente. Entonces él era un gancho muy fuerte, o sea, él aparecía en escena y inmediatamente atrapaba la atención, porque era un actor con polenta. Yo calculo que el año 83, 84 más o menos, la Vicaría de Solidaridad nos encargó como grupo que hiciésemos una obra sobre los detenidos desaparecidos. Y a raíz de eso empezamos a ir periódicamente a la vicaría a entrevistarnos con las viejas, con las madres, abuelas, hijas de los desaparecidos, que fue una experiencia terrible, o sea, porque escuchar de primera fuente su historia para plasmarla después en una obra de teatro fue un proceso bastante fuerte. Pero la genialidad de Juan lo llevó a volar demasiado alto para el gusto de la iglesia. Ya yo entiendo que los curas esperaban encontrarse con una especie de melodrama realista, a lo mejor ambientado en una familia específica, pero Juan creó una obra, una ópera sobre el tema de los detenidos desaparecidos, en que la justicia, por ejemplo, estaba representada por una puta pintarrajeada, una prostituta con media escalada, la iglesia era un anciano decrépito en silla de ruedas,
la CNI eran unos tipos con unos falos enormes que perseguían a la gente. En fin de cuentas, hasta ahí llegó el proyecto, pero fue una experiencia muy valiosa. La gente lo llamaba el Loco Vera. Entonces, cuando yo les comuniqué a mis papás que yo iba a trabajar en una compañía de teatro cuyo director se llamaba el Loco Vera, mis papás dijeron, ay, ya, espera, a ver, ¿el loco? ¿El loco? Pero un loco bonito, un loco necesario, un loco que volaba. Lo primero que yo tendría que decir, oye, es que con Juan estamos frente a un gran literato, más que dramaturgo. Gran literato. A mediados de los 80, los elencos van cambiando. Y aquí vemos a Ernesto Yáñez, Catalina, quien se incorpora en la versión original de la Catalina. no volviste, perdida en el mar, te esperé en el muelle de la noche. La música es un elemento fundamental en la obra de Juan Vera. ¿Surás otra vez? Esto sí que es antiguo, tremendamente antiguo. Bueno. Nos encontramos en el estudio de Manuel López, músico, que en variadas ocasiones compuso para obras de la compañía de teatro El Riel. Con su gusto, y fui haciendo esto como... pero bastante oscuro, ¿no? Y con instrumentos que tienen que ver con orquesta y todo eso. Algo va a pasar. A veces la música... Bueno, a Juan le importaba mucho que la música tuviera un lugar preponderante en la escena. Mira, y generalmente era eso, sonidos muy espectrales,
de sueño. A veces no necesariamente música, más bien efecto. Hubo mucho ensayo con esto porque era difícil montarlo con el movimiento de los actores. La música era un factor más, era un número más, donde había hasta coreografía. O sea, nos permitimos también coreografiar la música y era divertido, o cantar por las mesas. Y entonces tiene otra manera de incorporarse a la puesta en escena total. Esta nueva manera, que es en esencia brechtiana, tenía una función política. Después del exilio, el Juan Vera dice, hay que volver a retomar, digamos, esas herramientas para volver a educar. Juan propuso, dijo, hagamos una barricada teatral aquí y la aprendimos. Lo que se venía con respecto a las leyes de la dictadura, lo que iba a significar para los derechos, digamos, de los trabajadores de la Contru, de los pescadores, de los mineros, todo eso iba a ser, era importante darlo a conocer. Nosotros pensamos que había, sobre todo Juan pensó que había que abrir espacios, que no se podía solo depender de una sala de teatro, y que existían espacios maravillosos que eran los sindicatos. Donde los trabajadores y la gente que no tenía voz estaba arriba del escenario a través de estos actores. Era un rol de toda esta investigación y de mirar qué estaba pasando, cómo podía ser nuestro aporte poético, no llenar de consignas, sino que la parte humana, como decía Juan, el hombre y su trabajo. Yo creo que la bandera del Riel, la bandera de lucha fundamental, ha sido la consecuencia, porque no muchos grupos ni mucha gente puede decir que el Riel se ha mantenido incólume, ha sido consecuente absolutamente con sus valores, con su posición política, con su posición de vida, y yo creo que todo eso es herencia de Juan y de Mario Villatoro. El teatro tenía que estar al servicio en primer lugar había que echar abajo la dictadura. El Teatro El Riel en dictadura fue un teatro activo, valiente, contra viento y marea nosotros llegábamos a los lugares. Ahora, si me preguntas cómo viví, cómo alimenté a mi hijo, no sé. De verdad, no sé, nunca saqué cuentas ni nada, pero viví. Y mis hijos no pasaron nunca hambre. Pero éramos conscientes, yo creo que Juan era consciente, y yo creo que era consciente de por qué pasaba eso. Y yo creo que era por la condición de ser un teatro militante. Era una compañía de teatro militante. Y tuvimos toda una vida militante a través del teatro. Una vida militante preciosa, de verdad. En que yo sentí la familia comunista. No solamente por lo político partidista, digamos, que tiene que ver porque pertenecíamos todos al Partido Comunista. Éramos militantes comunistas, sino porque tenía que ver cómo el teatro se inserta en la sociedad, cómo se inserta en lo popular. Para mí, en mi opinión, ese teatro era el teatro necesario. Entonces era un teatro subversivo, de verdad subversivo. Pero subversivo en el sentido de que además que planteaba una esperanza. Estábamos muy ahogados y eran los gritos de la rabia mezclados con la desesperanza, con la furia y con la esperanza también, y con la creatividad, y con una fuerza joven también. Pero mostraban al trabajador como protagonista y como
sujeto de la historia, no como un objeto al cual sentirle lástima o compadecerse de él, sino como el verdadero sujeto de la historia. Estamos hablando de una agrupación de arte que en este caso, en ese tiempo, Juan Vera lo entendió muy bien y de hecho se vino a Chile, pudiendo haberse quedado en Inglaterra. Se vino a Chile y hizo de ese teatro un instrumento, un arma, digamos. Tomó las armas del teatro para sacar la voz. El arte va a ser transformador. No te puede transformar desde el exterior, desde la visión. Tiene que estar inmerso en la realidad y tiene que ser parte de la gente para que transforme. Si no, es solo un adorno. Pero también la vinculación política tiene que ver con el decir y cómo decirlo. Por ejemplo, la poesía del Juan Vera para denunciar, porque no solamente era el discurso, a lo mejor nosotros no íbamos a las reuniones comunistas, nosotros poco íbamos nosotros hacíamos con nuestras obras, digamos, una práctica comunista. Eso éramos nosotros. Eso, y yo creo que el motor de eso era Juan. Había que decir las cosas ya, se sabían, pero había que constatarlas y había que hacer las carnes, y hacer la carne era hacer teatro. Yo tuve la oportunidad en el año 85 viajar a Cuba con el Teatro Ictú de manera bastante especial, porque había que ir a México y te daban una visa volante, y tú de México ibas allá a La Habana. Y participamos en un festival de teatro, y dentro de estos encuentros que hay de las compañías teatrales latinoamericanas, cubanas, etcétera, etcétera, se hacían debates, conversaciones de lo que estaba pasando un poco en cada país. Y yo ahí comenté y planteé que existía una compañía de teatro en Chile, en Santiago de Chile, que se llama Teatro Real y que hacía teatro combativo, con muy pocos recursos, y estaba en las tomas, en las poblaciones, en los sindicatos, etcétera, etcétera. Ahí estaba. Y sin financiamiento, pero hacían obras teatrales. Claro, se habla de que el Riel era un teatro brechtiano, pero de la función misma. Pero después era todo un foro político respecto de que el teatro efectivamente que hacía el Riel era un teatro social, un teatro político que apuntaba a que lo estético era un medio, era una excusa para la generación de conciencia del público. Siempre me acuerdo de una hueá muy, muy importante que fue en Textil Viña, en donde habían 2 o 3 sindicatos que estaban debatiendo entre pedir un petitorio o no. Y habían 2 que estaban de acuerdo y 1 que estaba en desacuerdo. Pero si no estaban los 3 juntos no iba a pasar ni una hueá. Entonces, compañeros del sindicato nos invitan y hacemos los rompehuelgas. Y después del rompehuelgas se genera un foro, un debate fuerte y la más, pero llegan a acuerdo. Entonces, la obra de teatro fue una mediación súper concreta. Que se hizo una actividad en la Quinta Normal por los desaparecidos. Entonces, mientras se hacían actividades teatrales, culturales, se cantaba en grupos y todo, en un lugar los familiares de los detenidos desaparecidos iban a clavar las fotos. Y Juan llegó atrasado. Y entonces en el bus se vistió de gallo, porque él hacía un gallo fabuloso. Para llegar vestido y llegar y actuar nomás. Y cuando va llegando, la repre venía con tuti, venían todos arrancando, bombas lacrimógenas, y el Juan decía, me van a llevar preso vestido de gallo. Entonces la gente lo miraba corriendo como gallo. Yo me acuerdo haberlo visto de lejos,
Pero era muy divertido porque uno decía, ¿por qué? Porque la mayoría de los que estaban actuando se habían sacado algo, se habían tapado la cabeza, no sé, pero este venía bajándose del bus. En plena dictadura estábamos haciendo, parece que era un aniversario de la victoria, y estábamos haciendo las fábulas también. Y yo estaba vestida de zorra y él de gallo. Y yo no sé qué pasó. Alguien disparó para saludarnos y afuera estaban los milicos. Entonces empezó una balacera más o menos terrible y la gente de la Victoria metió a los niños debajo del escenario y nosotros con Juan quedamos arriba del escenario. Yo de zorra y él de gallo. Y la gente de la Victoria nos decía, sigan, sigan, sigan. Y nosotros decíamos, nos van a llevar presos vestidos de zorra, de gallo. Y nos quedamos mucho rato ahí y al final nos quedamos quietitos porque ¿qué es lo que íbamos a hacer? No podíamos correr, no podía llegar una bala. Y decíamos, ¿y por qué pasa siempre en esta función? En 1987 llega una carta dirigida con amenaza de muerte para que abandonasen el país 78 actores, entre ellos El Riel, demostrando el conflicto político frente al medio teatral. Christopher Reeve debe viajar a Chile como dirigente sindical para apoyar a su gremio en peligro. Y bueno, al final de la dictadura nos sale el viaje a Escandinavia, a Suecia y Noruega en realidad. Fue en un momento sociopolítico de Chile muy importante, digamos, que era el momento del plebiscito. Y la verdad que para nosotros fue una felicidad enorme, porque fue un reconocimiento al teatro. Y allá en un mes dimos 34 funciones. Fuimos desde Malmö, Gotemburgo, hasta Kiruna, pasando el círculo polar ártico. Después estuvimos en Oslo, en Noruega, estuvimos en Copenhague también. El Partido Comunista en ese momento estaba en sus propias tensiones políticas. Entonces, ¿quién nos invita? Una agrupación del partido, pero en particular la gente del Frente Patriótico. Nuestra base era la casa del pelado Bushman, ¿no? En Estocolmo. Y llegamos y aparece un pelado en pelota a las 3 de la mañana, porque venía bajando al aeropuerto, por fin llegaron los culiados y bueno, en pelota con, no sé, 3 grados bajo cero. Cuando nosotros íbamos en los aviones, en la escala, en Roma, nosotros veíamos un auto que bajaba. Cuando nosotros veníamos en el avión, un auto... En el portal del aeropuerto siempre nos separaban y cuando nos íbamos el auto se iba. Y claro, desde esa época nos tienen a todos identificados, nos sacaron la foto todo el rato. Para mí fue una experiencia hermosísima porque me encontré con mi exilio, pero yo ya retornada, entonces fue una cosa bonita y ahí fue el primer encontrón con una realidad que para mí era desconocida y era que los propios amigos, compañeros que yo había tenido en el exilio no se acercaban a mí. Que si a mí me hubiera pasado una cosa así, yo me habría acercado para preguntar cómo estaba, no sé. Había una cosa extraña de este pueblo ingrato, porque este es un pueblo ingrato. Yo creo que la vuelta a Suecia fue una cosa interesante porque volvimos justo en el momento en que cambió el régimen por el sistema. Y la alegría ya viene. Y bueno, llegamos a Chile y fueron las elecciones aquí y nos encontramos con que la democracia nos cerraba las puertas a nosotros como teatro. Todos los sindicatos que nosotros habíamos abierto, todos los espacios que habíamos abierto estaban cerrados para nosotros. Con una idea rarísima de la gente. En algunos sindicatos nos dijeron textualmente, ahora van a venir los de la tele. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y qué tiene? Son colegas, pero ¿por qué nos rechazan a nosotros? Y entonces decidimos ahí cambiar de público. Sí, yo siento que el teatro popular y teatros como el Riel le dieron fueron la punta de cañón para el cierre de la dictadura. Pero los tiempos de los 90 no fueron fáciles y creo que nosotros seguimos resistiendo. Esos 90
fueron resistidos, digamos, por nuestro teatro, buscando la memoria, buscando siempre decir algo, ir en contra de la corriente. Este cambio muy esperanzador que había dejado todo en la dictadura, tenía puestas sus esperanzas en una cultura distinta, en la apertura de espacios distintos, en una dignidad laboral distinta, que nunca sucedió. El Juan Vera siempre contaba que tenía dos posibilidades: o hacer el entierro del Teatro del Riel definitivamente, y así literalmente sacaban un ataúd por las calles de Santiago, diciendo en este momento el Teatro del Riel fallece, muere, o buscar espacios nuevos. Y con la amistad que teníamos con el dramaturgo Jorge Díaz, montamos el Cepillo de Dientes de una manera diferente, como un café concert. Y nos dimos cuenta que nos iba bien en los colegios, que nos querían y que podíamos llegar a otros públicos también, y podíamos cobrar, digamos, podíamos vivir de esto. Pero también buscar lugares no convencionales, donde, ¿qué pasa con la población? Donde antes habían tantos centros culturales, ya no estaban los centros culturales en las poblaciones. Ya los sindicatos no te acogían como era antes, y ya no les parecía que el teatro era una buena herramienta de educación. Los años 90 en ese sentido fueron como bien depredadores de conciencia. Entonces era difícil. ¿Y qué es lo que había que hacer? Buscar espacios nuevos, no convencionales. Y esos espacios no convencionales fueron los museos. Nosotros estuvimos con el Alma Buena de Sichuan en el museo histórico que está en la Plaza de Armas, y que no iba nadie a ese museo hasta la fecha. Yo creo que muy poca gente conoce verdaderamente. Nosotros los chilenos, en realidad los extranjeros lo pueden conocer. De esta forma, la compañía de teatro El Riel resistió, encontrando un nuevo lugar donde asentarse, volviendo a hacer teatro no convencional y manteniendo su rol social y político. Nosotros desechábamos la palabra marginal, no nos gustaba, y lo discutimos muchas veces, la marginalidad, que se hablaba mucho también, porque pensábamos que no interpretaba bien, no interpretaba bien lo que nosotros queríamos hacer. Que justamente, claro, decir que no nos gustaba tener sala, eso no es así. Juan Vera nunca dijo, yo no quiero tener sala, o nunca dijo, nosotros tenemos que estar en la calle. No era eso. A nosotros se nos acotaron los espacios. Y ahí comenzó a relacionarse todo esto, el salitre, el alemán que vino a dirigirnos el Alma Buena de Sichuan, se vino armando el teatro de nuevo. Pero yo creo que fue también con la disciplina de Juan. Por otro lado, la escena teatral se estaba dando así como muy bollante en los teatros, qué sé yo, y nosotros no teníamos teatro. Entonces, pero ¿cómo poder decir las cosas que queríamos decir? Y es por eso también que en qué se veía lo político, en cómo retomamos de nuevo la memoria. O sea, el retomar la memoria, el decir, no, esta cuestión
de la justicia a medida de lo posible no puede ser. Tenemos que denunciar, tenemos que seguir. La vinculación que tuvimos con Sola Sierra y los familiares de detenidos desaparecidos, la vinculación estrecha que tenía Juan Vera con ella. El Juan Vera iba para allá, se comunicaba con ella, las invitaba a los ensayos. La vinculación con los presos políticos que todavía quedaban, esa vinculación fuerte del Teatro del Riel con los presos políticos, a tal punto de ir a estar con ellos, a convivir con ellos, a sacar sus historias y transformarlas en obras de teatro. Entonces fue una necesidad como de armarse nuevamente como estructura, como clase. Después se diluyó. Después se diluyó cuando nace la Concertación, ya como que debilitan los movimientos sociales más para que no incomode en esta nueva forma de gobierno donde hay una transición, donde los gobiernos pactan todo. Entonces nos desmovilizan, nos quitan los espacios en la iglesia, ya no hay sindicatos, los sindicatos ya dejan de funcionar, se levantan como una forma de organizarse nuevamente contra la dictadura y generar clase. Y después ya no, pues después ya caímos, pero redonditos, en el neoliberalismo. Somos practicantes, somos muy buenos seres capitalistas. La Hacienda Román tenía una escuela de teatro que se llamaba Pedro la Barra. Y terminaron los cabros y la Hacienda habló con Juan y le dijo, bueno, yo no sé qué van a hacer estos cabros. No sé, yo quiero que trabajen. Y entonces Juan decidió formar el Riel Joven. Formar el Riel Joven era hacer obras del Juan. Como que ese fue el objetivo, por decirlo de alguna manera. Obras que Juan había escrito, que no estaban estrenadas o que estaba escribiendo. Aquí empieza el Riel Joven. Mira, a mí cuando estábamos con la Hacienda Román, que era nuestra maestra de actuación, me dijo, Juan, ven para acá porque Juan Vera del Teatro El Riel quiere formar una compañía de teatro. Ustedes son buenos, a ti te va a ayudar mucho. Partí yo con mi libro Stanislavski bajo el brazo a entrevistarme con Juan Vera allá en Juan San Joaquín. Llegué a la casa de Juan y me sale un caballero, un caballero de bigotes inmensos que me llamó mucho la atención. Con unas chalas, era en verano. Pasa, con una voz ronca. Pasa. Me llevó a la plaza, a la placita que tuvo atrás, que después la inauguramos en la Dylan Thomas. Y me mostró unos folletos de Alma Buena de Sichuan. Nosotros somos la compañía de Teatro El Riel, llevamos tantos años en esto, y quiero formar una compañía de Teatro El Riel Joven, me dijo. Y si acaso yo conocía a más gente. Sí, le dije yo, conozco mucha gente. Los llamé a todos. Bueno, y que la cosa de la noche a la mañana se llenó de jóvenes el Teatro El Riel. Y después vinimos a saber que Ana María López con Marcela Chu no tenían ni idea de este nuevo proyecto que estaba haciendo Juan Vera. Lo hizo solito, sin preguntarle a nadie. Y un día llegaron ellas dos a ensayo y encontraron la sala llena de jóvenes. ¿Qué significa esto? Tío Juan lleno de niños. ¿Qué significa esto, Juan? El Riel Joven, punto. Y ya con una obra, ensayando, todo andando. Y así empezó el Riel Joven. Con la Antonia. Con la Antonia, Pajaritos de Mimbre, Remolinos de Papel. Y todo eso éramos como el Riel Joven, que montamos Antonia, intentábamos montar Rayado, montaron el Tren de Cobre, se montó un texto que era Las Mujeres de Brecht, montamos también Los Amantes y los Ojos, hicimos obras de Jorge Díaz, hicimos ciclos de Jorge Díaz. Jorge Díaz quería mucho el Riel. Éramos muchos. ¿Cuánto éramos? 12, 15 jóvenes. Menos, éramos hartos. Y sí, se empezó con harta fuerza y se hicieron varias obras paralelas. Viste que se hizo Playa Negra, junto estaba Antonia. Claro, porque después nosotros hicimos después hicimos la obra infantil paralelamente y había muchas. Claro, teníamos el Tren de Cobre. Estaba todo andando. Ustedes hicieron el Cañonísimo también. Había muchas obras andando. Había mucho riel, se escuchaba por todos lados el riel. Cuando uno se mete al Riel, se mete a todas.
Y me metieron en todas. Pum, 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 pum. Después de un momento estaba como en 3 o 4 horas. Al mismo tiempo hacíamos funciones en la mañana, después en la tarde, después en la otra, con 3 horas distintas. Es elegante en su puesta, es muy elegante porque se trabaja espacio vacío, entonces el actor es teatro alemán. Y viene Brecht a instalarse en la escena. Entonces muy elegante, las distancias, son los quiebres, las diagonales, uno va creando una atmósfera. Es una atmósfera, porque sin nada tú puedes estar en un baño en un momento, puedes estar en una casa, puedes estar en el patio, entras al socavón, pero todo es imaginario. Aquí está el tren de cobre otra vez, las otras ganas. Ya está por la escenografía del riel, con puras cosas simples, así una locomotora. Un par de caballetes, un churguán. Un mataperro. Claro, o sea que el Juan Vera, como era un ser creativo de por sí, él no teníamos muchos recursos tampoco como para hacer aparatajes técnicos tan impresionantes como quizás él se imaginase en las obras. Por lo tanto, como su creatividad era infinita, empezaba a solucionarlo desde otro lado. Y empezaba desde lo mínimo. Y eso lo hacía mucho más atractivo. Un teatro donde el discurso y la actuación, eso era suficiente. Y una que otra cosa. Sí. Pero es por la falta de espacio, yo creo. Bueno, entrar y salir de personajes, ¿cierto? Entrar y salir, y era la primera vez que yo vi un teatro así. Son montajes circulares, donde el público está por cualquier sitio, por tanto tienes que aprender aquello. En un momento me convirtieron un poco en, ¿cómo se llama? En cotidiáfono, que hace sonidos con cosas cotidianas. Esa es otra cosa que no sé si la inventó él, se le ocurrió el nombre, bueno, pero es como... ¿Qué cosa que sonaba? Un tarro con piedra, ya, eso. Como vos tenéis que hacer un tren. ¿Cómo? No sé. Tenéis que hacer un tren. Y así, averiguando, pensando y creando, salió un tren con una caja de bebidas dada vuelta, con un cajón de un mueble viejo, lo puse, lo encajé ahí, con una llave, le pegaba y hacía como el paso de los trenes. Y con una corneta de estadio, todo tocaba, y hacía una linterna, como que le hacía el efecto de que iban pasando los postes. Hacíamos todo, pero eso el Juan me lo ponía. Juan me decía, tú haces esto. ¿Cómo? No sé, hazlo. Piensa y crea. Y te invitaba siempre a crear. Y con cosas que iba encontrando él. De pronto, mira este tubo de cartón te podría servir para... Toma. Y si lo golpeáis aquí, si todo se hacía así. Es decir, cuando hacíamos, por ejemplo, Playa Negra, que también estuve ahí yo en esa obra, partía la obra con las sirenas de la mina de carbón. La sirena que marcan el final de la jornada. Y Daniel Antíbilo y yo nos poníamos con unos tubos de cartón tras bambalinas, y eso era dirección de Juan. Decía, no, tú en un tono y tú en otro tono más arriba. Entonces hacíamos a 2 tonos la sirena y parecía sirena. Cuando funcionaba, era impresionante. Y él lo decía, esto, si va a resultar, tranquilo, si va a resultar. Uno dudaba y el Juan, no, va a resultar, porque él lo tenía en su cabeza. Y te iba guiando hasta que resultaba lo que él quería. Y cuando resultaba que él quería, te miraba, ¿viste? Se resulta. Y decía, no te decía, ¿viste que resulta? Decía, fantástico, weón, espectacular, impresionante, así es, bien, weón. Nosotros llegamos una vez al Museo de Historia Natural. Ahí estuvimos 4 años. Teníamos una sala para nosotros. Y ahí tuvimos muchos talleres de gente que quería enseñarnos cosas. Y una de las personas que nos hizo un taller precioso fue la Viviana Corbalán, que venía llegando del Bolshoi, que primero nos había dirigido coreográficamente en el primer salitre, y después nos hizo un taller de algo que aquí todavía no había, que se llamaba coreografía teatral. Está el Marco, Ana María, y no, él nos dio auspicio, y él no me acuerdo quién era. El Pato. Ella es Viviana Corbalán, una mujer que vuelve de Rusia habiendo bailado en el Bolshoi.
y encontrándose en un medio árido para su quehacer, es invitada por Reinaldo Vallejo a participar de la compañía de teatro El Riel. Fue la apertura que tenía y la claridad que tenía el Juan en relación a la importancia del movimiento y de la danza en el teatro. El conocimiento del espacio, del tiempo, los acentos, etcétera, cómo empezar un movimiento, cómo crear un movimiento, cómo ligar los movimientos hasta convertirlos en frases, etcétera, hasta una obra. Entonces de ahí surge, entre otras cosas, digamos, de que teníamos un training todos los días. Yo les pedí una composición completa de movimientos que contara una historia. Él hizo una cuestión en coreografía teatral. Nosotros estudiamos coreografía teatral con la Viviana Corbalán y cada uno tenía que presentar algo. Y él presentó La estatua bajo el mar. Y él entonces se hacía muy pequeñito, y de repente, pum, surgía así como del fondo y alzaba su mano así grande hacia arriba y él se ponía en puntas. Y lo que más me acuerdo es como del final, así que empieza y sale y aparece para arriba, qué sé yo. A lo que a nosotros nos dio mucha risa, porque él no se dio cuenta que los pantalones se le estaban cayendo. Y el pantalón se le baja y se le ve toda la raja. Porque se la alfan. Sí, la estatua bajo el mar es muy interesante. Sí, por supuesto que en ese taller que hizo la Viviana Corbalán sí estuvo la estatua bajo el mar. No. Era muy chistoso. Ocupó muy bien un espacio pequeño, ¿cachai? O sea, como que él aparecía así caminando, así aparecía, y no era que corriera para allá o que se hiciera unos círculos en el espacio, no, como que lo hizo así, se dirigió, y aquí en este espacio como que hizo todo, y al final, como estaba abajo del mar, entonces al final aparece esta estatua levantándose, te digo yo. Claro, pero lo interesante además fue eso, que logró hacerlo como en un espacio bien reducido. Juan era muy lúdico, por tanto, de su imagen podríamos esperar cualquier cosa, pero era la estatua bajo el mar finalmente. Y si no mal no recuerdo, la estatua emergía o la estatua se hundía, algo pasaba, había un movimiento importante en esa estatua. Entonces estábamos todos muertos así de la risa y él muy serio con sus bigotes, qué sé yo. Bueno, cuando terminó lo aplaudimos, qué sé yo, pero él nos preguntaba qué es lo que había pasado, por qué nos reíamos tanto, y ahí le contamos que se le habían caído los pantalones. Bueno, a raíz de eso, yo creo que él ya tenía algo escrito a lo mejor, o ya tenía la idea en la cabeza. Le empezamos a preguntar de qué se trataba, por qué la estatua. Entonces, él decía que él estaba toda la terrible noticia, la atroz, la espantosa noticia de que los cuerpos de los compañeros detenidos desaparecidos habían sido tirados al mar. Y entonces él imaginaba que en el mar las corrientes marinas en algún momento iban a llevar estos cuerpos a un solo lugar y todas estas corrientes y el oleaje y todo lo que ahí sucedía iba a provocar que se transformara, que todos estos cuerpos de nuestros compañeros se iban a transformar en un solo cuerpo, que finalmente la iba a transformar en una gran estatua de cuerpos humanos. Y en eso basó su coreografía, y que finalmente la transformó en una obra de teatro que era la última obra de teatro que está
escribiendo el Juan Vera. Es como de un tamaño mayor al esperado. Está formada por cuerpos humanos que han sido arrojados al mar. Las corrientes marinas han reunido organizando las partes de la estatua en conjunto de cuerpos. La cabeza, por ejemplo, consta de 405 cuerpos anudados, completos. Y así el cuello, los brazos y las piernas, el tronco. El total de piezas humanas completas es de 2.300, sin contar a esta estatua que representa a una mujer con los brazos extendidos hacia el cielo, que sostiene a un niño pequeño que también tiene los brazos extendidos y que sus bracitos también sostienen a una figura más pequeña en una misma actitud. El Juan Vera siempre tuvo en la memoria a los compañeros desaparecidos, a los compañeros ejecutados. Nunca dejó de recordarlos, nunca dejó de hacer un homenaje a través de su escritura. Bueno, nada de lo que hacía Juan era algo tan liviano, ¿eh? Siempre había un trasfondo importante. Se puede hablar de los desaparecidos porque aparecen como víctimas, pero no se habla de los desaparecidos también fueron luchadores. ¿Te fijas? Porque no se habla de la legitimidad de la resistencia. Y él siempre decía, siempre se sabe, finalmente siempre aparecen, siempre ellos buscan la forma de aparecer, de hacernos sentir que ahí están, que no los olvidemos. Hay una parte en que dice, se aparecen por entre las alcantarillas. En otra parte dicen, están ahí debajo en el desierto. Y aquí dice, están debajo del mar. Como una estatua de eso es de una simbología brutal. Que él siempre dijo, los desaparecidos no los vamos a encontrar, sino que van a aparecer. La humanidad, sufre la humanidad y visualiza lo que está pasando y lo escribe. Y ahí toma forma su visión de mundo. Eso es lo que hace Juan Vera con su obra. Optaron por lo que venía adentro, esa ebullición, ¿entiendes? Esa necesidad de transmitir, de estar en el teatro, de estar formando, de estar trabajando por las obras sociales. Con una capacidad de creadora y una fuerza creadora muy grande. Y tenía una visión política muy clara. En el lanzamiento de la novela 5000 delfines y un túnel de Juan Vera, Guillermo Rodríguez, ex preso político y alumno del taller literario que Juan Vera implementó en la cárcel pública al final de los 80, leyó el siguiente fragmento. Un sábado, Tánatos o Azrael, reconocidos ángeles de la muerte, aparecieron de súbito. Juan estaba pálido, confundido, desorientado. Me informó que Ana María estaba luchando duramente por su vida en un hospital. Días después, no fue Ana María quien viajó a la eternidad, sino Juan, dejándonos su legado de prosa, escritos, obras de teatro y, sobre todo, su ejemplo y un camino a seguir marchando junto a los que luchan por un mundo mejor. Como cuenta Guillermo Rodríguez, Ana María López cae en coma producto de varios aneurismas. El riel entra en crisis.
Para la fecha habían ganado un fondart con la obra Rayados. Milagrosamente, Ana María despierta de su coma y al poco tiempo Juan Vera cae enfermo con un cáncer al hígado que terminó por consumir su vida el 15 de octubre del año 2002. Cuando volví a Santiago, empecé como una forma de... Yo pensé que se había suspendido como en el tiempo el Teatro del Riel. Y empecé a buscar a los compañeros. Ahí me enteré de la muerte de Juan. Estuve en el Riel hasta que Juan murió, que fue el gran golpe, al menos para mí. Yo estaba fuera de Chile y le traía de regalo esta foto de los trenes, que era su gran pasión, y unas obras de Brecht, que le gustaba mucho. Y fue una sensación de quedar muy huérfana. Bueno, después nos empecinamos todos y con Anita nos comprometimos a que lo íbamos a sacar adelante, que íbamos a salir, y salimos con la obra. Y estrenamos y tuvimos funciones en el que era el Museo Salvador Allende, en el patio. Porque para mí fue duro hacerme cargo del Riel después de la muerte de Juan, fue muy duro. Volver a ensayar en los mismos lugares, volver a actuar en los mismos lugares, para mí fue terrible. A mí se me partía el corazón, pero tenía que hacerlo nomás. Yo creo que fue el golpe grande, fuerte, digamos, de un día para otro, casi como ya no estaba el Juan Vera. Yo creo que quedamos mucho tiempo en shock. Y hicimos una elección y elegimos a Marco. Y para mí en ese momento fue un descanso porque Marco fue una persona muy contenedora de todo lo que a mí me pasaba. Y yo estaba bastante vulnerable, debo decirlo, bastante vulnerable. Y debo agradecer al Teatro del Riel, que fueron mis contenedores, y a Marco. Yo partí vendiendo entradas, cortando los boletos, ayudando a poner las cosas, pero eso era muy pequeña. Yo acompañaba a mi papá a los ensayos y a las funciones. Y ahí de a poco que fui creciendo me fueron dando como estas tareas, pues sabían que me gustaba el teatro y me fueron dando la tarea de estar en la entrada, venderla, ayudar con la escenografía, poner las cosas. Muchas gracias. Yo alcancé a conocer a Juan. Igual era pequeña, entonces mis recuerdos tampoco son tan claros, pero sí recuerdo la relación que mi papá tenía con Juan. Eran muy amigos, muy cercanos. Yo creo que cuando Juan murió, mi papá tomó las riendas del Riel, yo creo. Yo creo que se dio cuenta en el momento también en el que la Anita estaba a lo mejor, obviamente, con todo lo que había pasado, más sensible. Yo creo que el Riel tiene un antes y un después de Juan. Yo veía a mi papá y estaba mal, muy mal. Fue algo que no se esperaba, fue demasiado sorpresivo la muerte de Juan y seguir con el tema de los ensayos, de terminar lo último. Más encima se habían ganado ahí, se ganaron un fondar. Después con el tema del papeleo, porque no estaba Juan, no estaba su firma, entonces hacer el trámite de que... Oh. Sí, yo tengo recuerdos de eso. Tengo recuerdos de mi papá muy estresado por eso. Pero lo lograron, lo hicieron. Y esa fue una muy bonita obra. Y fue bonito igual ver cómo transformaron quizás el dolor de que Juan no estuviera en hacerlo como a él le hubiera gustado. Que esa es la verdad. Marcos Morales toma a El Riel desde el 2003 hasta su fallecimiento, el 12 de julio del año 2017. En un acto de resistencia, Ana María López monta nuevamente la Catalina. En estas imágenes,
la vemos dirigiéndola en el Sindicato de la Construcción. No salgas hoy día, no salgas mi vida, el mar me ha hecho loco con su ojo tan verde, el mar te vigila, el mar que te vida, quiere robar tu vida, en un sueño profundo llevarte a su lecho lejos de este mundo. No salgas hoy día, mamita, y el mar anda celoso, celoso de tus pasos, celoso, celoso de tus ojos. Hizo parar el tren con el freno de emergencia, sacó la mano y le hacía ¡para! ¡para! ¡para, Paco! Y el Paco ya, ahí. Entonces lo hizo que todos nos bajáramos de la máquina y con la bandera y le decíamos ¡para! ¡para! Y el Paco seguía. Su cabeza se incrustó con la locomotora. Se le partió en dos como una sandía, con las puntas para afuera. Oye, el caballo, yo vivo. Lo que le quiero decir es que la riqueza, la única que tenemos, son nuestras manos. Son nuestras manos. Y la tenemos que defender. Entonces, hay que mantener, como decía Darío Fo en una obra, la brasa encendida, aunque te quemen las manos, para que algún día esa brasa se transforme en una. Hay que mantener la historia de Juan, hay que conservarla, hay que propagarla porque es necesaria. Está grabando. Hoy día me alcanza paquete. No te voy a volar, ¿qué te voy a volar? Es que el Juan Vera no le gustaron.